Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Edgar Irigoyen y en este video les voy a hablar sobre la automatización de JetWorks. Esta automatización no es al 100%, es decir, no es que la computadora nos va a hacer las tareas, no, las tareas debemos realizarlas, pero por lo menos una gran parte de ese proceso que debemos realizar con el teclado y con el mouse lo podemos automatizar de cierta manera de que nosotros en el momento de que la tarea se active, nosotros poder ir y realizar la operación. Yo les voy a mostrar cómo realizar esa automatización con el programa que yo trabajo. Pero ustedes pueden utilizar cualquier macro recorder, vamos a llamarlo así, o grabador de macro de su preferencia para poder realizar estas acciones semiautomáticas. Por ejemplo, dar un clic, por ejemplo, desplazar el cursor del mouse, presionar una tecla o una combinación de teclas, ¿ok? Y esto, por supuesto, que les va a cumplir ciertas funciones dentro del proceso del minitasking y también, obviamente, como están dejando de usar el teclado o el mouse, obviamente esto le va a alargar la vida a su dispositivo. Por ejemplo, si ustedes tienen que estar dando enter, o sea, por dar un ejemplo, si voy a hacer una tarea donde es una selección, tengo que decir sí o no, para una imagen, yo normalmente para no estar con el mouse clicando yes y luego a la tarea siguiente, no a la tarea siguiente, yes a la tarea siguiente, no a la tarea siguiente, allí estoy utilizando, cliqueando, estoy forzando, dándole uso al botón el botón izquierdo del ratón y esto por supuesto causa desgaste. Yo puedo entonces, utilizando un programa de automatización, un programa de macro, llaman un macro recorder, yo puedo programar una función, puedo programar para que el computador clique ese botón siguiente. Obviamente ya no va a tomar en cuenta ese botón siguiente hasta que se responda la opción en la tarea. Por darles un ejemplo, cuando yo pise la opción yes o presione el número 1, según sea el caso, él entonces sí va a tomar en cuenta, porque ya tiene la respuesta, va a tomar en cuenta la acción que genera el macro recorder y pasa a la próxima tarea. ¿Okay? Entonces, esto nos está a nosotros evitando el darle clic a la tarea siguiente. Otra función que es básicamente la que yo les voy a mostrar acá es, por ejemplo, si yo tengo que trabajar con múltiples ventanas, con múltiples pestañas, poder pasar de una pestaña a otra, puedo programar esa función de tal manera que yo no tenga que estar haciendo ese salto de ventana a ventana o de pestaña a pestaña, sino que sea el automatizador el que haga el salto. Inclusive puedo decirle al automatizador, mira, quiero que si aparece una tarea, me vas a tocar un sonido, vas a hacer un sonido para yo poder venir y atender la tarea. ¿Okay? Entonces todo eso lo puedo programar, o sea, yo puedo ingeniármela, puedo ir incluso más allá. Puedo hacer programar respuestas, pero obviamente si programo una respuesta para una tarea, voy a programar una condición y esa condición puede o no ser cierta. Entonces allí me van a bañar la tarea porque obviamente le estoy diciendo a Jive todo el tiempo que la respuesta es de un tipo, o sea, que es verdadera, que es número 1 o que es número 2, que es falsa, y eso no es real. Entonces, no les recomiendo que hagan esta automatización completa porque van a perder la tarea. La van a perder y la van a banear, pues. Anteriormente había gente que lo hacía, que automatizaba completamente la tarea, pero ¿qué pasa? Que cuando se respondía de esta manera, yo debía tener una cantidad
de tareas ya realizadas tan alta que el porcentaje para que esa tarea me la bañara era muy difícil que llegara porque eran muchas las tareas. No sé si me explico. De todas maneras, si hay una confusión con esto, en los otros videos que están acá en el canal se explica todo lo que es el accuracy, ¿okay? o la puntuación en las tareas, donde obviamente a mayor cantidad de tareas realizadas, ese accuracy, esa puntuación, era muy difícil que se disminuyera. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo podía llegar a un punto y decir, no, yo lo voy a colocar en un automático para que él responda todo el tiempo sí o no, pero lo estoy mirando. Por ejemplo, lo dejo 2 minutos que lo haga, luego lo paro y lo voy haciendo yo de forma manual para volver a recuperar. Pero esto tendría el riesgo de que me baje demasiado y pueda llegar a un punto de que me quiten la tarea. Pues, o sea, es una cuestión de suerte. Habían tareas donde si se permitía, siempre y cuando, si se permitía, no, si no funcionaba hacerlo, ¿ok? Porque era, como les decía al principio, era tanta la cantidad de tareas procesadas, por dar un ejemplo, como estas tareas del tipo category, de responder uno no, uno sí, dos no, por ejemplo, por nombrarle smart boxes logos, logos encajonados, donde te colocan un logo a la izquierda y tú tienes que ver si el logo que está dentro de la pantalla corresponde, si es el mismo logo. Esa tarea, llegamos a un punto que eran tantas las imágenes procesadas que uno podía tener 50, 60, 70 mil imágenes procesadas, o sea, tareas procesadas. Y bueno, de esas 70 que yo cometía 100 malas, no me iban a quitar la tarea porque eran demasiadas las tareas procesadas. Entonces, ¿qué podía hacer? Colocaba el automatizador para que las hiciera rápidamente y luego lo paraba y continuaba manualmente. Así volví a incrementar, volví a acumular un número X de tareas y volví entonces nuevamente a hacer que el automatizador en automático hiciera toda la secuencia automática en una misma respuesta en 10, 10, 10, 10 o no, 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 de tantas tareas. Lo iba monitorizando, pero obviamente no soy yo el que está trabajando. No es el teclado el que está sufriendo, no es el mouse el que está sufriendo, sino que lo está haciendo la PC de manera automática. Ojo, esto solo puede hacerse en PC. Para los que trabajan en smartphone, en teléfono, en móvil o en tablet, no sé qué aplicación o qué app pudiesen montar en el teléfono para cumplir estas características, pero lo veo como un poco más complicado de lo normal. ¿Okay? Entonces, voy a mostrarles a ustedes, fíjense, la aplicación que yo utilizo para automatizar. Como les dije de un principio, pueden utilizar la que ustedes quieran, con la que se sientan más cómodos. Si ya conocen alguna, perfecto, lo pueden hacer. Pero yo trabajo con una que se llama Acciona. Acciona está disponible acá en el link del video, en la descripción del video. Allí les voy a colocar los links para descargar Acciona, tanto la versión 32 bits como la versión 64 bits. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, vamos a mostrarles, voy a cambiarme a la PC. ¿Ok? Y ahora en la PC les voy a mostrar el Acciona como tal. Voy a cargar el Acciona. Ya previamente instalado, o sea, la instalación de este programa es muy simple. Ustedes simplemente descargan el ejecutable según sea el caso de su sistema operativo, es decir, 32 o 64 bits, y le dicen que sí a todas las opciones durante la instalación. Obviamente, debo recalcarles lo siguiente: si ustedes tienen todavía Windows 7, sea 32 o sea 64 bits, debe estar actualizado a la última versión. Es decir, en el Windows Update no puede decirles que hay actualizaciones pendientes.
porque si no, este programa no se les va a instalar. De hecho, si están en esa modalidad, ya Windows 7 está, todavía funciona, no les voy a decir que no, la mayoría, yo tengo máquinas funcionando con Windows 7, pero obviamente ya Microsoft quitó soporte y ya inclusive las actualizaciones hay que forzarlas, buscar por internet en la página de Microsoft todas las actualizaciones de forma manual, cargarlas para que llegue el punto en que el Windows Update se actualice a una versión reciente y pueda montar las actualizaciones que están hasta la fecha que se le quitó el soporte a Windows 7 como tal. ¿Okay? Sin embargo, tengo entendido que se le dio un poquito más de soporte por efectos de ATM y algunos equipos que todavía trabajan con Windows 7, pero ya a nivel comercial es muy difícil. Pues, entonces hay que hacerlo manualmente. Entonces, para que este programa y casi de seguro cualquier otro, por ejemplo, navegadores, X programas que ustedes vayan a utilizar con Windows 7, requieren que estén hasta el día con las actualizaciones. Ok, una vez que montamos Acciona y lo corremos, nos va a aparecer esta ventana que estamos viendo acá. ¿Okay? En esta ventana nosotros tenemos acá, en el área en blanco acá, tenemos donde va a aparecer el código de funciones que nosotros deseamos que Acciona haga en nuestro escritorio. ¿Y cuáles son esas funciones? Todas las que tenemos acá del lado izquierdo. Acciona nos las clasifica según el grupo, el objetivo para lo que esa función está diseñada. Por ejemplo, para Windows, para una ventana es entrada de datos, un cuadro de mensaje, entrada de datos múltiples, una ventana con condición, ¿ok? Para un dispositivo, bueno, un clic, un trazo de cursor, una tecla con condición, movimiento del cursor, la rueda del mouse o escribir un texto, ¿ok? Para el sistema, bueno, tenemos un comando de sistema, tenemos buscar una imagen, tenemos matar un proceso, tenemos notificar, abrir un URL, un color de un píxel, perdón, ejecución de un sonido, ¿ok? Manipulación del computador, por ejemplo, reinicio, detenido, ¿ok? Y text to speech, que es hacer que el computador hable un texto. Así nos vamos a encontrar funciones, por ejemplo, aquí en la parte interna tenemos las que van a usar más, van a ser el go to, el ir a y el loop y pause, ¿ok? Esas son las que básicamente, aunque ustedes pueden utilizar otras funciones según ustedes vean que necesiten, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer que el computador haga un clic, yo simplemente me paro arriba de clic y la voy a arrastrar hasta el área blanca. Y entonces me va a abrir el cuadro de diálogo para que configure cómo va a funcionar ese clic. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo necesito decirle a Acciona dónde quiero que haga clic. ¿Qué hago? Me voy a parar aquí en la crucecita. Aquí en la crucecita la voy a cliquear con el botón izquierdo y la voy a dejar presionada. Cuando yo hago esa función, fíjense, voy a decirle, la mantengo presionada y fíjense que el cursor se me convirtió en la misma X que estaba ya en Acciona. Yo lo que voy a hacer es que voy a mover el mouse y lo voy a soltar donde yo quiero que se haga el clic y lo suelto. Ya está, entonces él me dice, bueno, va a hacer un clic con el botón izquierdo, yo pudiese cambiar esto al derecho según lo que necesite, pero obviamente el botón izquierdo es el de uso normal. Y lo va a hacer en la posición de la pantalla, números 1199 con 481, o sea, 1199 horizontal con la 481 vertical. Recuérdense que la pantalla es una matriz. ¿Okay? Una vez que yo le doy esa posición, yo le doy OK
Y entonces ya tengo como línea 1 el clic. Fíjense que si yo le digo que corra el programa, aquí donde está la rueda dentada, si le digo acá corre, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a hacer el clic allá. ¿Lo vieron? Hizo el clic, fíjense dónde me dejó el cursor. Allí hizo el clic. ¿Ok? Tengo el clic allí. Y entonces esa fue la función que corrió. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Fíjense en lo siguiente. Yo, hay una tarea, acá, chico, voy a colocar esto pantalla completa. Y voy a decirle acá volver a los trabajos. Ok, hay una tarea en Jive, hay una tarea que se llama ¿dónde está mi viaje? Que yo la llamo la tarea de los Uber. Aquí está, no se ve casi por el tamaño del texto, pero es esta que está acá que cuesta $30. Si ustedes se fijan, la tarea tiene carga de 10, es decir, casi siempre esa tarea está en mínimo. Esa tarea tiene activa en Gilde prácticamente 2 años ya de forma consecutiva. Obviamente, ¿en qué consiste esta tarea? Esta tarea consiste en que se escanean a través de otras tareas, se escanean y se proporcionan unas planillas de transporte que tienen 3 tipos de transporte o más, 3, 4 máximo, donde nosotros debemos transcribir, o sea, digitalizar, hacer lo que llaman data entry de la información de esa planilla, tomando en cuenta ciertas características que son obviamente muy sencillas. Yo ahora se las explico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea? La idea es que obviamente cuando yo entro a esta tarea, ¿ok? Al entrar a esa tarea, fíjense que me dice buscar más tarea. No hay. Entonces yo tengo que cliquear acá, buscar más tarea, para que él vaya a la siguiente. Es decir, va a tratar de buscar nuevamente a ver si consigue una planilla, pero me vuelve a decir que no hay disponibles en este momento. Entonces yo vuelvo a cliquear y él la va a buscar nuevamente. Entonces yo vi esto en un momento, les estoy comentando que yo tengo ya como más o menos como 7 meses trabajando cuando vi esta oportunidad con esta tarea. Y me di cuenta, yo dije, ajá, pero ¿qué pasa? Jive no me da mi restricción para trabajar con múltiples pestañas. Por eso, si ustedes ven acá arriba, yo tengo esta pestaña, tengo una segunda pestaña, tengo una segunda pestaña, tengo una segunda pestaña, una segunda pestaña y una segunda pestaña. Perdón, una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta pestaña. ¿Ok? Con esto, perfecto. Y todo eso, cada una de esas pestañas es la misma cuenta, es decir, es la misma cuenta en la misma tarea. Eso sí, en la misma tarea yo tengo esas 6 pestañas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hago yo adicional a esto? Adicionalmente a esto, yo también tengo otra ventana que ustedes ven acá al lado. Y esa ventana, si la maximizo, se van a dar cuenta que tiene igual 6 pestañas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pestañas. Igualitas a las anteriores. Igualitas a las anteriores. Ahí están. Ok. Las pestañas exactamente iguales. Y me voy a la que sigue. Y tengo el mismo caso. Tengo 6 pestañas dentro de una misma ventana con la tarea. Pero en cuenta, esta ventana y esta ventana son perfiles de navegación distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá estoy con un usuario de Jive, acá estoy con un usuario de Jive y aquí estoy con otro usuario de Jive distinto. Es decir, tengo 3 cuentas Jive
funcionando simultáneamente en el computador. Entonces, ¿qué pasa? Por eso fíjense en algo. Si yo me vengo para acá, oh, ya va, que lo minimicé. Aquí está, correcto, ok. Si yo me vengo para acá y agarro la primera pestaña de esa ventana y le digo volver al trabajo, ustedes van a ver que esta tiene $7.27 acumulados. Espero que me dé otra vez la tarea. A veces sucede, y esto es normal, que resulta ser, le digo mis trabajos para que me dé nada más el que está calificado, ¿ok? Que la tarea no está. Y eso es porque él la quita, la pone, la quita, la pone. Y bueno, ahí lo que tiene es que uno que darle F5 hasta que aparezca. Igual si acá la ventana me aparece un error que dice que no tengo permiso para, es porque la tarea no está y tengo que darle F5 hasta que aparezca nuevamente la tarea y vuelva a quedar como está ahorita. Okay, entonces voy, fíjense, le dije que era $7 en la primera, aquí tengo $11. Ok, y aquí tengo $14. Ok, entonces, ¿qué sucede? Como se han dado cuenta, son 3 usuarios de Hive diferentes. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo puedo mantener en la misma computadora, en el mismo navegador, 3 usuarios diferentes? Simple. Lo que son Google Chrome y Brave están basados ambos navegadores en el motor del navegador Chromium. Y obviamente esto permite trabajar con perfiles de usuario. Un perfil de usuario es literalmente como si tuviese un navegador por separado. De hecho, fíjense en algo, si yo vengo acá, le digo, voy a maximizar aquí, le digo acá, quiero crear un nuevo perfil. Aquí donde dice crear perfil nuevo. Y me aparece la ventana de los perfiles. Acá yo escojo el color que le quiera colocar a la ventana, lo que está aquí arriba, le coloco el nombre y él crea un acceso directo en el escritorio de ese perfil. Es decir, que cuando ustedes le den clic a ese navegador en el escritorio, a ese acceso directo, va a abrir el navegador con el perfil, que no va a tener nada que ver con otros perfiles que ustedes hayan creado. Todo lo que son contraseñas, páginas, historial, todo eso es independiente en cada perfil. Por eso es que les hago el comentario que se toma como si fueran navegadores. Entonces, esto lo pueden hacer con Brave, lo pueden hacer con Chrome, quizás otros navegadores de última generación como Edge o como Firefox también lo soporten. A mí me gusta trabajar con los Chromium, me gusta trabajar o con Brave o con Chrome como tal. Me gusta más Brave porque Chrome, aunque hace el perfil, no crea el acceso directo, sino que hay que buscarlo a pie dentro del navegador ya cuando el navegador está abierto, mientras que Brave crea estos accesos directos en el escritorio. Ustedes pueden crear una carpeta, por darles un ejemplo, en el escritorio que diga usuarios de Hive y allí meten los accesos de esos perfiles. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué hago yo? Ya les expliqué que tengo esta filosofía. Tengo 3 ventanas para esa tarea con 3 usuarios distintos. Y obviamente yo tengo que ir pasando de pestaña en pestaña para refrescar las tareas, buscar tareas nuevas. Y lo mismo por cada una de esas ventanas. Entonces yo tengo que automatizar ese proceso.
yo tengo que hacer que Acciona me cumpla con esa función. Pero realizar la tarea cuando esta aparezca, eso lo tengo que hacer yo. Pero ojo, ajá, ¿y cómo sabe, cómo sé cuando aparece una tarea? Porque va a estar refrescando, 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 y apareció una tarea. Bueno, nosotros podemos hacer que Acciona, como siempre, que nosotros cliquemos el refresco de la ventana. Si no viene una tarea, vuelve a caer y vuelve a aparecer tal cual como estaba. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos decirle a Acciona, por ejemplo, mira, si cambia el color del fondo, que es el color gris este que está aquí, si cambia el color del fondo, haz algo. Por ejemplo, toca un sonido, haz una campana, plin, haz un pin, cualquier cosa, pero toca un sonido, haz un ruido para que yo como usuario que pueda estar en algún lado de la casa, viendo televisión, escuchando música, haciendo cualquier otra cosa afuera, haciendo algún trabajo, lo que sea, porque les comento, así lo hago yo. Yo no estoy todo el tiempo esperando que las tareas, yo lo dejo que la acción las busque y cuando llegue una tarea que empieza a sonar, porque para rematar la tarea puede durar hasta 6 minutos en espera para que la hagamos. Si en 6 minutos, perdón, 5 minutos 50, corrijo. Si en 5 minutos 50 no hemos hecho la tarea, se vence el tiempo y nos dice el tiempo se agotó, refrescamos y continuamos, pero no nos las van a pagar. ¿Ok? Entonces, cuando la tarea aparece, Acciona va a empezar a sonar, y 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 entonces nosotros venimos y atendemos la tarea. La tarea la podemos hacer en menos de 30 segundos. Es tan fácil de hacer que en 30 segundos la hacemos. Entonces, les voy a explicar, ahora sí, ya habiendo explicado la filosofía de trabajo en el escritorio, lo que se busca, les voy a explicar cómo resolver el problemita con Acciona, cómo programarlo. Ya les expliqué cuál es la filosofía de Acciona para crear ese programa. Los comandos están a la izquierda, a la derecha los vamos colocando y cuando lo colocamos aparece el cuadro de las características del comando, el cual vamos a ir variando. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, modificar alguno de estos comandos que ya están agregados, simplemente los selecciono, le doy doble clic y entonces aparece acá otra vez el cuadro de diálogo para esa línea de comando. Obviamente el cuadro de diálogo va a tener la información correspondiente al tipo de comando aplicado. Entonces, fíjense en lo siguiente. Yo les voy a mostrar acá el programa que yo utilizo, el que yo creé para hacer esas funciones que les expliqué. Fíjense en algo, para poder pasar yo de una ventana a otra, ¿qué tecla uso? Uso control tabulador. Perdón que tengo aquí. Control tabulador, fíjense, voy de pestaña en pestaña. ¿Ok? Ahora sí, le digo control shift tabulador, me regreso, ¿ok? Aquí voy cambiando de pestaña con control tabulador. Y para seleccionar la otra ventana, simplemente haciendo clic, ya estoy, y al control tabulador, ¿ok? Y entonces con control tabulador ya tengo el paso de las pestañas. Ahora me regreso nuevamente. A la Acciona. Ok, y les explico, fíjense. Lo primero que hago es utilizar un pixel color. Ese pixel color va a evaluar
el color que está, lo voy a abrir para que lo vean, va a evaluar el color que está en el píxel que está en la posición 231 con 619, que es de este color, que es un gris. ¿Ok? Entonces dice, si el píxel es gris, pasa a la siguiente línea. O sea, es decir, va a ir acá abajo. ¿Ok? Va a ir a la siguiente línea. Si no es decir, cambió, llegó una tarea, entonces va a ir a la línea 17. Ajá, nos vamos a ir a la línea 17. En la línea 17 va a hacer lo que les decía. Va a ejecutar un sonido. Hace el sonido y en la línea 18 lo va a regresar a la línea 2. ¿Lo ven? O sea, y aquí tocó el sonido y se volvió a la línea 2 y cayó acá. Ya esta la cumplió. Perdón. En la línea 2 hace el clic a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer un clic aquí, en esta posición. ¿Ok? Va a hacer un clic aquí, a la izquierda. Hace el clic, toma una pausa de duración 150 milisegundos, es decir, espera un ratico. Y luego hace clic en el centro. ¿Quién es el centro? Esta. Ya al hacer clic aquí, hizo el cambio de ventana, ¿ok? Hizo el cambio de ventana y refrescó la primera pestaña. Ah, perdón, me salté aquí, me salté el key. El key que está aquí, antes de hacer ese salto, el key, hice la pausa, el key hace el tap, pero con el control, recuerden. Entonces quiere decir que validó esto, está acá en la primera, hace control tab, pasa a la segunda, clique acá, luego que cliquea en el centro, hace la pausa, hace el control tab, es decir, aquí hace el control tab, y luego va y hace una pausa, evalúa el color de la ventana central, es decir, evalúa el color de esta. Si hace el mismo efecto de la primera, lo que les expliqué. Si el color es gris, va a la línea siguiente. Si el color cambia de gris, entonces se va, toca el sonido. Si es gris, si sigue siendo igual, se va a la próxima función. Si no es gris, o sea, si es falso, se va a la línea 19. En la línea 19, acá toca sonido y se regresa. Ahora, ustedes se preguntarán por qué no le dije que se regresara, que lo hiciera con esta, que llegara aquí, si es lo mismo el sonido. Porque el retorno de esta me lo hace a otra línea más arriba. Yo necesito que retorne es donde quedó, es decir, que retorne a la línea 11. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá retorna a la línea 11. Se regresa a la línea 11, hace la pausa, ¿ok? Perdón, hacer clic en la ventana de la derecha, es decir, hacer clic aquí, refresca, ¿ok? Hace la pausa, hace la tecla control tab para pasar a la pestaña siguiente, control tab, hace la pausa, revisa también el gris en esta ventana y cumple la misma condición. Hay otro tercer sonido que está acá y este a dónde va a ir, al principio, es decir, va a ir a la línea 2, que es esta que está acá. ¿Ok? Así de simple, y ahí va a estar funcionando eternamente el programa. ¿Ok? Va a estar funcionando eternamente. Si quieren, este programa se los puedo dejar en la descripción también para que lo tengan como ejemplo. Allí se los voy a colocar en la descripción para que lo tengan como ejemplo. Pero tengan en cuenta que los puntos, es decir, estas direcciones, los puntos están basadas en función a mi pantalla. Mi pantalla es 1366
por 768. Si ustedes tienen esa misma configuración, debería funcionar. Y entonces obviamente ajustan las ventanas a que los clics caigan, pues. Entonces, fíjense otra cosa. Cuando ustedes montan el Acciona, por primera vez yo les recomiendo que se vayan a Script, aquí arriba, perdón, a Tools, aquí arriba, y se metan en Settings. Y allí van a desactivar esta opción que dice Execution Window y Console Window. Quitan esas dos opciones, Execution Window y Console Window. ¿Por qué? Porque esas opciones muestran unos cuadros de diálogo flotantes mientras el programa está corriendo, y eso no nos interesa. Otra cosa que ustedes les recomiendo que cambien o que adecúen a su necesidad es esto, el Stop Execution Hotkey. Eso es una tecla para poder arrancar o detener el Acciona. Fíjense que yo le coloco Shift Space, o sea, yo presiono mayúscula Shift con la barra espaciadora, tanto como para arrancar el programa como para detenerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener el Acciona minimizado aquí, y si yo quiero que empiece a correr mi programa, simplemente piso Shift espacio y ya comienza. Ya va, que quedó, casualmente quedaron las, ya lo paré otra vez, quedaron las ventanitas que les comenté porque no quité estas dos. Ok, ahora sí las quito, minimizo y ahora sí Shift Space, y allí comienza a correr el Acciona. Él va a estar ejecutando, ok, va a estar ejecutando. Ustedes van a escuchar que campanea. ¿Por qué campanea? Porque obviamente esos intermitentes en blanco cambian el color del fondo gris y ahí va a generar un sonido. Entonces, mientras el programa está corriendo, aquí recuerden que tengo la carga del programa editor de video que está en este momento grabando, más ¿cómo se llama? Las tres ventanas abiertas y todo esto, ¿ok? Ahí estamos buscando tareas, fíjense cómo va pasando solo, de pestaña en pestaña, de ventana en ventana. Yo en este momento no estoy tocando nada en el computador está solo. Yo aquí puedo irme a la sala, puedo irme a la cocina, puedo poner en otro monitor o en el televisor, puedo poner televisión, ver Netflix, ver YouTube, ver cualquier información mientras esto está corriendo. El tiempo que ustedes decidan hacer la actividad, mientras más tiempo lo corran y más tareas reciban, más dinero van a cobrar. Ahora, ustedes me preguntarán, ajá Edgar, pero tú me estás hablando de $140, 130, $120, pero ahí tienes tres ventanas. Entonces yo les comento a ustedes, miren, si ustedes, si estas tres cuentas hacen un promedio de 30, 40 centavos de dólar por día, porque las tareas se pueden tardar en aparecer, inclusive hasta 15, 20 minutos en que llegue una tarea, se pueden tardar en aparecer. Ustedes con esa cantidad diaria por cuenta, en un mes van a hacer más de $10, 10, 12. Fíjense que yo tengo una cuenta con $14. Eso va a hacer que cada cuenta acumule un promedio de 15, 20 dólares, lo que me puede hacer en una computadora un promedio de 35, 32, 40 dólares inclusive. Ok, ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que esto lo pueda hacer como lo haces tú, que pueda generar $100? Bueno, ¿qué hice yo? Yo busqué computadores viejos, porque no tienen que ser computadores de generación nueva. O sea, yo busqué computadores de esos Pentium D, de esos Pentium generación vieja, DDR2, tipos que se pueden conseguir baratos, que mucha gente los ha desechado porque ya no es poco lo que se puede hacer con ellos.
¿ok? Y uno les puede montar Windows 7, como les comenté, que por eso que les dije que todavía el Windows 7 estaba funcionando, y podía poner la misma configuración, porque Acciona funciona en Windows 7, funciona en Windows 10, funciona en 32 bits, en 64 bits. Lo puedo poner a correr y puedo tener por cada computador, puedo tener hasta 3, dependiendo de mi monitor. Si mi monitor es muy grande, puedo poner hasta 4 ventanas con 4 perfiles, aunque yo les recomiendo 3, ya 4 sería como muy pesado, a no ser que tengan mucha memoria. ¿Ok? Y mientras más computadores ustedes tengan en esa configuración, ustedes prácticamente cada computador son entre 35 a 40 dólares mensuales que estaría produciendo. Ahora, mi caso, yo tengo mi computador personal grande, que con el que les estoy grabando el video, con el que estoy hablando con ustedes y con el que estoy corriéndoles la demostración de la automatización y explicándoles el proceso. Este computador está cogiendo 3 cuentas, pero tengo 3 computadores adicionales pequeños con la misma configuración de 3 ventanas, es decir, 3 perfiles, corriendo. Es decir, que son 12 cuentas en total que yo tengo corriendo. Recuerden que aquí en el canal yo desde un principio que empecé a hablar de los tutoriales de Jive, les expliqué y les hablé de Coinbase por la opción de poder cobrar de multicuenta, y es por esto, porque ustedes pueden trabajar de esta forma y pueden generar cantidades de dinero quizás un poquito buenas, pero con diversificación de cuentas, ¿ok? Porque si bien es cierto que Jive es rara la vez que tiene una tarea donde se pueda sacar una buena plata semanal. No digo que no las haya, sí las hay. Sí, y continuamente, a lo mejor una vez cada 15 días, 2 veces, pero hay que estar cazándola. Esta tarea tiene más de 2 años. Si la trabajan de esta manera, tengan por seguro que le van a sacar plata. Y ojo, lo que les comenté, no tienen que estar pegados al computador todo el tiempo, sino que se van, salen, entran. Ahorita está descoordinado, está tirando muchos blancos por lo que les comenté, porque el computador está teniendo bastante carga de memoria, bastante peso, o sea, hay fluctuación, ¿no? Esto debería ser todo el tiempo en gris hasta que aparece una tarea. Cuando aparece una tarea, ¡plin!, empieza a sonar como lo están escuchando, loco, sonando, 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 es por las blancas. ¿Ok? Porque hay mucha blanca, hay mucho cambio blanco, pero es por el peso que hay ahorita entre la edición de video y la corrida de todo esto, por los 3 perfiles, el acción, aunque la maquinita es un i5, tampoco es algo que pueda aguantar mucho peso. Yo trato con lo que tengo, trato de demostrarle lo que se puede hacer, ¿ok? Otra forma, no con tantos computadores como lo hago yo, pero si por casualidad ustedes tienen un muy buen computador, vamos a decir un monstruo de esos, un i7, un i9, un Razer, un equipo de esos de última generación de DDR4, 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, un muy buen equipo. Ustedes pueden utilizar la capacidad de virtualización de ese computador, y ustedes, voy a parar el acción, ok, un momentito, y ustedes, porque me imagino que debe estar, yo tengo ahorita por obviamente el efecto del micrófono, tengo bajo el retorno del sonido y no lo estoy escuchando, pero sé que los debe cargar, disculpen eso, pero debió haber estado sonando bastante. Bueno, volviendo al tema, ustedes pueden utilizar, teniendo la virtualización activa en el BIOS de su computador, que casi es una fija que eso está activo en los computadores nuevos, ustedes pueden utilizar perdón, programas como VirtualBox de Oracle, que es gratuito. Hay países donde Oracle, vamos a decir, por los efectos de lo que sucede en el país del norte con los países del sur, no está disponible. Bueno, usan un VPN y lo pueden descargar, o sea, hay manera,
pueden bajar el VirtualBox, y dentro de VirtualBox ustedes pueden crear computadoras virtuales. Le asignan 2 GB de RAM a cada computadora de esa. Windows 7 32 bits con 2 GB de RAM, perfecto. Y con una máquina de esa, con 8, con 16, son 3 computadoras virtuales que pueden poner correr al mismo tiempo. 3, 4, 5, si tienen 16 GB de RAM, ni cuento pues. O sea, ponen todo eso a correr al mismo tiempo. Y en cada máquina virtual, las tres ventanitas de los 3 perfiles del navegador y rapidito. Lo que tienen es que averiguarse un poquito de cómo funciona, cómo crear una máquina virtual, que no es nada del otro mundo, es una instalación de Windows en un computador, solo que de modo virtual, nada del otro mundo. Eso es fácil de hacer y hay mucho tutorial acá en YouTube donde pueden nutrirse con información de cómo hacerlo. Y tendrían esas 5 o 6 computadoras que yo tengo física acá, tengo 4 contando esta donde estoy haciendo el video, y ustedes pueden entonces tener su maquinaria de trabajo. Y lo que les comenté, lo bueno de esto es que no tienen que estar frente al PC, sino que ustedes se van, y como esto va a sonar cada vez que caiga una tarea, ustedes cuando escuchen que empieza a sonar, hay una tarea en una de las cuentas, vengo, la atiendo y la hago. Recuerden que les hice el comentario que sí pueden tardar 15 minutos, de pronto puede tardarse 4 o 5 minutos en aparecer una, de pronto son 12 usuarios y de pronto en 5 usuarios caen, entonces ahí tienen que volar a escribir la información. Sin embargo, como les comenté, 5 minutos y medio por cada planilla para llenarla. La planilla en 30 segundos es más que suficiente para llenarla. ¿Ok? ¿Y qué tienen que hacer en esa planilla? Bueno, se les coloca a su izquierda una imagen de una captura de un celular, ¿ok? Donde en la parte superior aparece la hora del teléfono y ustedes colocan la hora. Por ejemplo, si dice 10:05 AM, ustedes escriben donde dice el primer campo, ustedes escriben 10:05 AM en minúscula. Luego viene y les da en el mapa la vía y aparece un valor que se llama ETA en un cuadrito negro. Si ese valor que está en el cuadrito negro no aparece, ustedes buscan en el primer valor que sería UberX, ustedes buscan en la imagen en UberX, si abajo donde está la hora hay un tiempo en minutos que dice away. El tiempo, el número 5 minutos, 4 minutos, ustedes simplemente escriben el número 5, listo. Luego el tercer campo que sigue, ¿ok? Es si el precio es alto, si es bajo. Ahí van a colocar N todo el tiempo en minúscula, N, la pura N. Solo van a colocar Y de yes, Y, si ven la palabra high, de alto, o higher, o sea, equivalente a high. Si ustedes ven high, colocan Y. Higher, colocan Y. Es la única forma que ustedes coloquen Y. De lo contrario, N todo el tiempo. Así no haya nada. O sea, si tú ves que esa línea no aparece, le dices que no. Luego tienes el campo UberX. Allí vas a colocar el costo de UberX. Por ejemplo, si dice UberX cuesta $10.5, simplemente vas a escribir 10.5, el número 10.50, por darle un ejemplo, se aparece así, tal cual como se lee, pero sin colocarle ni el símbolo dólar, ni el símbolo de alguna moneda que tenga adicional, simplemente el puro número, entero, punto, decimales, tal cual como se lee. Luego sigue en la planilla UberXL, están prefijados, tanto UberX como UberXL están prefijados. Colocan, después de haber colocado el precio, a la derecha hay otro campo donde van a colocar el tiempo, la hora. Ahí van a colocar, por ejemplo, si en UberX, en la parte de abajo dice, eso fue a las 10:05 AM, ustedes colocan 10:05 AM. Si dice 10:05 solo,
pero ustedes escriben 10.2.05 sin nada, o sea, los puros números, tal cual como lo leen en la imagen. Luego en la siguiente, ahora sí es VXL. En VXL repiten lo mismo que sucede en VX, o sea, lo hacen con VXL. Si por casualidad alguno de estos campos no está, es decir, aparecen unas letras, no están los números, no se ven, hay una raya, no están, ustedes, hay una casilla allí que dice ilegible. Ustedes cliquean esa casilla y les escribe la palabra ilegible o presionan las teclas control y eso hace esa función, ¿ok? A veces ustedes se van a encontrar de que hay una planilla que únicamente va a tener Uber X y aparece un carro en el medio y les da el valor del costo del viaje y les da el tiempo, y en las demás no hay nada, en las demás entonces control y control y control y control y control en todos esos campos hasta el final, ¿ok? Bueno, eso mismo va a suceder en las tareas donde ustedes no puedan ver la información. Si la información se corta, es decir, ustedes ven que el valor no está completo, por ejemplo, dice 10.0, pero el resto de información quedó fuera de la imagen, coloquen eso ilegible. No pongan 10.0, no, tienen que colocar los valores completos. Los dos enteros, puntos, los dos decimales. En el tiempo, los dos enteros, los puntos, los dos decimales. Hay casos donde, muy raro, pero hay casos donde aparece hora, 2 puntos, minuto, 2 puntos, segundo. Si aparece así, escríbanlo tal cual. O sea, 10, 2.05, 2.01. Ustedes escriben eso así como está, como tal cual como aparece si se llegasen a conseguir ese caso. ¿Okay? Y bueno, tomando en cuenta esto que les acabo de decir, ya con eso llenan las planillas sin problema. Voy a tratar de correr. Voy a bajarle el volumen al escritorio un poco. Y voy a correr un ratico el Acciona para ver si podemos cazar una planilla. Vamos a ver qué tanto se puede tardar en llegar una planilla, ¿ok? Ok, ha pasado un promedio más o menos de 10 minutos de tiempo de la tarea y apareció la primera planilla con Shift barra espaciadora, que es la tecla que tengo asignada a la acción para activar y desactivar la rutina que creé en el automatizador. Detengo la corrida y ya entonces en este momento caí directamente sobre la pestaña que tiene la ventana, ¿okay? Que tiene la planilla que voy a utilizar. Como les comenté, cliqueo fuera, fíjense, del lado izquierdo, entonces tengo la captura de la imagen del móvil con el mapa en la parte superior y en la parte inferior tengo entonces los datos. Fíjense que esta es muy parecida a la que les comenté, donde solo tengo un solo valor de transporte, un solo valor que es para UberX. Entonces en este caso simplemente yo lo que voy a buscar la hora de celular, que la tengo aquí arriba, 10:31. En el user phone time, a la hora del teléfono del usuario, cliqueo acá y escribo 10:31. Luego tabulador y paso al siguiente campo. Aquí 3. Si aquí no hubiese este valor,
yo buscaría en UberX a ver si aparece 3 away. Si apareciese 3 away, yo escribiría el número 3. Pero como ya lo tengo en el cuadro negro aquí arriba, simplemente escribo 3, perdón, 3 y luego acá no hay nada, pero generalmente acá es donde aparece si la tarifa es higher o si no. Como no aparece la palabra higher arriba del carro, entonces yo simplemente acá en el search pricing coloco no. ¿Okay? Acá así es el único campo, search pricing es el único campo que así no haya contenido, voy a responder no. ¿Okay? Acá entonces coloco el precio 21, fíjense, sin el US dólar, sino el puro número 21.92. Luego 10.42, que es el tiempo que tenemos acá. Solo si tuviese AM o PM, le colocara AM, PM pegado hacia acá, esté separado, todo pegado, 10.2.42 PM o 10.2.42 AM, y el AM o el PM en minúscula. ¿Okay? Uber XL no aparece en el listado, y como no aparece en el listado, simplemente le doy control I para colocar ilegible, control I para colocar ilegible, que es lo mismo que hubiese cliqueado en esta casilla. Tabulador nuevamente y caigo en las que sigue. Estas que están en blanco es por si aparece otros transportes, por ejemplo Uber Car Seat, Uber X Diamond o Diamond, por decirlo así, Uber Green, cualquier otro transporte. Entonces agrego sus valores en estas dos filas que tengo que adicionar. Pero como no hay nada más que agregar, simplemente le doy control I, control I, control I y control I, tabulador, control I, tabulador, control I. Ya está la planilla llena. Siguiente, ya la envié y entonces la vuelvo a activar nuevamente. Ok, ¿qué pasa? Que yo acá en este momento con esa planilla que envié, eso es 3 centavos de dólar que cuesta esa planilla. Ok, simplemente yo debo procurar llenar un promedio de 15 o 20 planillas durante todo el día para cubrir un mínimo diario por cuenta. Mientras más llene, sin más trabajo, obviamente más dinero voy a acumular en las cuentas. Pero como se dan cuenta, valga la redundancia, no es un trabajo pesado, no es un trabajo que queme vista, ni siquiera tengo que estar atento a lo que está sucediendo en la máquina. Si pueden escuchar de fondo que se escucha por allí otra campana sonando, es la otra computadora que está indicando que puede haber salido una tarea. Pero como no volvió a sonar nuevamente, ya para mí indica que es una pantalla en blanco, que es un pantallazo en blanco, entonces no la tomo en cuenta. ¿Ok? Recuerden que están saliendo en blanco porque tengo el programa editor de video abierto y eso me está consumiendo bastantes recursos. Bueno, gente, espero que con esto sea una ayuda. Toda esta información que les estoy dando es información real, no es nada inventado. Como ya les he dicho, fíjense, ya comprobado, el último pago, es más, pueden ir a ver, hay un video que yo hice donde me pagaron $100, ese video debe tener ya un mes o un poquito más de un mes. Y ya a esta fecha, ya para el martes, a mí se me está cumpliendo otro mes más. Y ya para el martes mis cuentas van nuevamente a cobro. ¿Cuándo van a cobro? Cuando sobrepasan los $10. Eso está explicado en los videos del tutorial de eBay. Yo lo vengo explicándoles muchas formas de trabajo. Esta es la forma quizás más simple, un poco lenta, pero garantizada. Obviamente, como les dije al principio, hay otros tipos de trabajo que pueden salir, que eBay puede colocar, donde si ustedes tienen destrezas para realizarlo, obviamente pueden generar 15, $20, $30 en una semana, pero van a tener que trabajar dedicados sobre esa tarea, recortando, silueteando cajas,
punteando, respondiendo preguntas, pulsando teclas, en fin, viendo videos como commercial labeling, donde ven un video y marcan un segmento del video e indican ciertas características de ese video. En fin, esas tareas tienen carga o les hacen carga permanente, pero aquí van a tener que trabajar realmente, van a tener que estar conectados al computador, a la pantalla, y se cansan la vista, pero obviamente da resultado. Esta plataforma paga, o sea, se puede hacer un trabajo de ella, se puede dedicar. Conozco gente que se dedica, que le dan duro a esto, inclusive se turnan, hacen turnos de trabajo y sacan una buena plata a la semana de acá, o sea, literalmente sacan un sueldo en un país, vamos a llamarlo de América Latina, pues, o sacan una ayuda para su economía, pues su economía de la casa como tal, y es algo que no está de más, pues. Como les dije, aquí sonó, voy a otra máquina, como exactamente tengo una tarea en la otra máquina, la voy a parar para hacerla, ok, vamos a hacerla rapidito aquí para que vean el tiempo, ok, ves, y aquí estoy llenando 23. Control I, 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 y envió la planilla. Listo. ¿Lo ven? ¿Cuánto me tardé? Nada. O sea, es algo que, y mientras tanto estoy viendo una película en otro monitor o en el televisor. O sea, no hay problema por ese lado. Es muy cómodo. Pueden trabajar dos personas a la vez. Yo lo hago a veces inclusive con mi esposa. Aquí acaba de llegar otra tarea. Vamos a ver en la otra máquina. A ver si es otra tarea. A ver. No, aparentemente era una blanca, ¿ok? Y uno, yo por lo menos hago eso. Yo espero, si veo que suena, espero si vuelve a sonar nuevamente y vuelve a sonar nuevamente en una misma secuencia de ellos, no, si es una tarea, obviamente, y voy y la chequeo y la reviso. Y así voy, y de verdad me ha dado muy buen resultado. Bueno, gente, de verdad yo espero que esta información les sirva. Esto es información real. No hay nada inventado, nada rebuscado como tal. No es como otros contenidos que a lo mejor le ofrecen plataformas donde ustedes van a ganar dinero, van a hacer, y resulta que no funciona. No, esto funciona. Les estoy colocando y les estoy mostrando la información de lo que yo vengo trabajando. Les coloqué un video donde les muestro cuando cobro en Coinbase, cuando envío la plata de Coinbase a Reserve vía BTC, ok, Coinbase recibo BTC, BTC envío a Reserve, y en Reserve cobro a mi moneda local, ok, todo eso está en el canal. Okay. Ya el martes, con el favor de Dios, debo estar cobrando mis 12 cuentas nuevamente. Y el viernes, que es cuando ya llega a Coinbase todas esas transferencias, ya estaría haciendo ese mismo proceso de bajarlo a Reserve, y de Reserve, obviamente, a mi moneda local. Puedo también enviar de Coinbase a Binance, por ejemplo, los que usan Binance, y en Binance hago lo que quiera con eso, me voy al mercado P2P, en fin, el modo de trabajo de cada quien, perfecto, cada quien puede resolver como quiera. Hablando de Coinbase, hablando de Binance, después haré un video tutorial, una explicación sobre esta plataforma, las ventajas, las desventajas, y bueno, vamos a ver qué va sucediendo en el mercado. Yo les recomiendo, ya saliéndome del punto de este tutorial, no dejen dinero en ninguna plataforma de estas de custodia, ni Coinbase, ni Reserve, ni Binance. Todas estas plataformas están fluctuantes hoy día, están como quien dice, en el cañón de las legislaciones
bueno, sabemos del principal país del mundo, pues por decirlo de alguna manera. Y lo ideal, si van a guardar criptomonedas, es buscar la manera de tener una cartera de semilla, tener una cartera descentralizada, donde ustedes mismos sean los administradores de sus assets, de sus criptoactivos como tal, ¿ok? No dependan de terceros, no dependan de servicios institucionales, porque de verdad en el momento que menos uno los espera, ya vimos lo que pasó con FTX. Binance está en un proceso ahorita de tambaleo, esperemos que no pase de allí, que todo eso se normalice. La SEC jaló los últimos días de marzo a Coinbase y tampoco se sabe qué va a suceder con eso. Entonces hay que buscar alternativas de verdad, porque de verdad se están cerrando muchas puertas y hay que buscar abrir otras, pues hay que cambiar, buscar a ver si hay cambios, pues mientras este oleaje pasa, a ver si normaliza la situación, pues. Pero como le dije, ya vimos lo que pasó con FTX. Y bueno, yo les comento en mi modo de ver las cosas, no es por desearle mal ni nada, pero de verdad a veces yo digo lo que sucedió con la gente de Binance, lo que hizo CZ, como le dicen por ahí, Santos Chao, con respecto a la movida que le hizo inicialmente a FTX. Básicamente le sacó la mitad de la verde de los tokens, obviamente lo tambaleó y lo tumbó, pues, y claro, como todas estas empresas, más está claro, hay movimientos internos, hay negocios, hay posturas, algunas cosas no están al público, pero se hacen. En fin, se hizo una corrida, causó una corrida y literalmente el daño se hizo. No es por desearle mal a la gente de Binance, pero bueno, el que actúa mal, obviamente mal le va. Bueno, gente, ahora sí, hasta aquí con este tutorial sobre cómo automatizar Jive y sobre cómo trabajar con las planillas de Uber para tratar de generar, o generar, mejor dicho, $100 o más al mes. Nos vemos en el próximo video.